Dicen que nunca hay que pactar con el diablo. No me tomé en serio esa advertencia. Pensé que podría ser más listo que él, pero me salió el juego al revés. Ahora estoy sentado en una silla en el salón de mi casa, a punto de morir. No hay trato ni condición que puedas poner que acabe a tu favor. Puede que empiece sin problemas y sin consecuencias, pero al final te pasará factura. Yo lo descubrí por las malas. Hace unos 2 meses decidí que sería divertido invocar al diablo. Había una guía basura en internet sobre cómo hacerlo. Nunca puedes tomarte esas cosas en serio de todos modos. Conseguí las velas, dibujé el círculo en el suelo y esas otras cosas. Casi me da un ataque al intentar pronunciar la mitad de las palabras en latín. No pasó nada durante unos segundos, pero luego mi suelo de madera empezó a formar un agujero en sí mismo. Un calor inmenso sopló en mi salón haciéndome sudar casi de inmediato. Mi lámpara se apagó oscureciendo mi habitación para quedar solo iluminada por los fuegos que residían en lo que yo supondría que era el infierno, bajo aquel portal. Me recibió exactamente lo contrario de lo que siempre me habían dicho que era el diablo. Un hombre alto y delgado vestido de blanco entró flotando en mi habitación. La piel blanca, el cabello largo y rubio, y los ojos azules. Quizá adoptara cualquier forma con la que el invocador se sintiera a gusto. Mi deseo era obtener una tarjeta de crédito con fondos ilimitados. Una por la que nadie pudiera preguntar y que fuera aceptada en todas partes. Pero había una condición: un pago a Satán. Decidí compensar mi propia condición. Cada 100 que gastara, me quitaría 1 hora de vida. Pensé que era una prueba de tontos. ¿Cuánto dinero podría realmente gastar antes de morir? Semanas de compras imprudentes me dejaron ciego. Perdí todo el valor del dinero y olvidé cuál era su condición. Compré coches baratos y algunas casas, al tiempo que derrochaba dinero apostando. Hice viajes a cualquier lugar que puedas imaginar. Las compras eran relativamente más baratas de lo que pensaba, pero ese dinero se va acumulando. Hace poco llegué a casa después de otro día de gastos y me senté a descansar. No sabía que alguien me estaba esperando. ¿Te estás divirtiendo? Esas compras se acumulan rápido, dijo el diablo apoyado en mi pared. Estaba bebiendo lo que supuse que era vino de un vaso sacado de la nada. Sí, no es que me haya gastado tanto dinero, no lo suficiente como para quitarme mucho tiempo de vida. Si te hace sentir mejor, tómate el tiempo que quieras, le dije. Esas fueron las últimas palabras que sellaron mi destino. Me había envejecido físicamente por el tiempo que me había quitado. $48.330.000. 438.300 horas. 50 años envejecí en un mero instante. Me arrepiento de todo. Todas las noches desde hace 2 semanas me despierto en mitad de la noche con los gritos de mi hijo. Solo tiene 7 años y me hace revisar su armario y debajo de la cama en busca de monstruos. Lo normal. El mayor problema es que lo que le asusta le afecta mentalmente. En los últimos días duerme cada vez menos y se queda dormido en clase por ello. La terapia puede ser una solución,
Puede que esté viendo cosas. Hay un historial de alucinaciones en la familia, así que eso podría estar desarrollándose. Jeremy sigue diciendo que hay gente observándoles adentro de las paredes. Intento convencerlo de lo que ve u oye no es real. Hace solo 2 días que empecé a oír movimientos y voces en las paredes de la casa. Mi esposa no parecía oír esas voces en absoluto. Supongo que he estado estresado por esta situación, y mi estado mental está pasando factura por ello. Quizás unos somníferos lo arreglarían. Ese plan no funcionó porque por alguna razón, solo me mantuvieron despierto más tiempo. Ayer mismo entré en su habitación y me la encontré encogida en un rincón de la habitación con una manta en la cabeza. Tardé 1 hora en calmarlo y conseguir que se durmiera. Esta noche voy a sacrificar mi sueño para revisar qué pasa. He puesto un vigilabebés en su habitación en un lugar oculto. Mi plan es escuchar lo que pueda estar pasando. Bueno, todavía no pasa nada raro. Parece que Jeremy está empezando a dormirse. Espera, puedo oír algunos susurros. No puedo distinguir lo que están diciendo en absoluto. Ya ha pasado 1 hora y escucho cosas revolviéndose en la habitación. Voy a ir a ver. No tengo palabras para describir lo que vi cuando abrí la puerta. Había una entidad humanoide de pie sobre Jeremy. Sus miembros estaban retorcidos por todas partes. Tenía la piel gris muy pálida y la cara casi no tenía rasgos. La cara solo tenía los contornos de un cráneo debido a lo delgado que era. Intenté correr hacia él para agarrarlo y sacarlo de la cama de mi hijo. Jeremy seguía durmiendo. Fuera lo que fuera, saltó al techo y se fundió con la pared. Es como si la pared fuera un tipo de líquido por un momento. Esa criatura estaba sin duda en las paredes. Sacudí a mi hijo y conseguí que se despertara. ¿Qué está pasando?, preguntó frotándose los ojos. Le dije que cogiera un abrigo y sus zapatos. Avisé también a mi esposa y salimos de casa. Por alguna razón, muchas de esas cosas empezaron a caerse de las paredes. Metí a todos en el coche y salimos. La narcolepsia fue la razón por la que me entré en ese oscuro camino. Me quedé dormido en el trabajo más de una vez, y no puedo describir cómo se ve eso en una oficina japonesa. No podían despedirme porque tenía una nota registrada en recursos humanos sobre mi condición. Pero eso no impidió que se hablara de Hatsuo el vago y Hatsuo el dormilón entre mis burlones compañeros de trabajo. No los culpo por su actitud, es simplemente como somos. Pero sí que culpé a mi condición. Todo el dinero que no se gastaba en mi pequeño apartamento y en mis escasas sopas iba a parar a mi hermana, mi madre y mi abuela en mi pueblo, en las afueras de Tokio. Nunca saldría adelante mientras me conocieran como Hatsuo el dormilón en mi oficina. Empecé a investigar sobre la narcolepsia. Pregunté a mi médico y me dijo que las células de mi cerebro que producen la orexina, que regula el sueño, habían muerto. No había cura. Esa palabra, orexina, se quedó grabada en mis pensamientos incluso más fuerte que el hecho de que me dijeran que no había cura. ¿Dónde había visto esa palabra?
No hacía mucho que había salido de la universidad y era de nuevo época de exámenes finales. Así que seguí un vago recuerdo y volví a la biblioteca donde una vez había estudiado. Estaba llena de estudiantes inclinados sobre sus libros de texto en largas filas de pelo y vestimentas similares, como una cadena de montaje. Y por un momento sentí nostalgia de ese tipo de estrés diferente. En el lugar donde me había detenido a mirar, giré la cabeza y vi un anuncio manchado y descolorido en el tablón público. Tenía al menos un año de antigüedad, y varios trozos de contacto habían sido arrancados de la parte inferior. Así era como la había visto. Me había sentado enfrente mientras estudiaba, y lo había mirado intermitentemente durante muchas noches sin mirarlo realmente. Orexina era una de las palabras que figuraban bajo. Implante de prueba experimental para regulación de sustancias químicas cerebrales. El papel estaba sucio, pero me obligué a tomar una nota de contacto y llamar al número. A pesar de que el anuncio tenía al menos un año de antigüedad, el ensayo seguía en marcha, y un hombre mayor al otro lado me programó una cita para ese sábado por la noche. El tren en viaje y a pie hacia el distrito industrial de Keijo fue largo, y llegué un poco antes del anochecer para encontrar un almacén oxidado en la dirección indicada. Me sentí incómodo e incluso algo asustado, pero Hatsuo el dormilón tenía que irse. Me coloqué bajo una cadena de candado entre dos secciones de la valla de eslabones y abrí la gran puerta metálica como me habían indicado. Dentro vi una sala de espera completamente profesional y blanca. No había ni recepcionista ni siquiera un mostrador, pero me senté y esperé. Para no ser descortés, no golpeé el pie ni miré demasiado a mi alrededor. Un sonido agudo de taladros y sierras provenía del otro lado de la puerta blanca, pero traté de no pensar demasiado en ello. Sonaba como si estuvieran construyendo maquinaria, y podría provenir de un negocio cercano y no del cirujano con el que debía reunirme. Un compañero de mi oficina, Issei, también era un paciente. Lo vi por primera vez cuando abrió la gran puerta metálica corrediza y la cerró tras de sí. Se sentó en el extremo opuesto de la sala y en la fila opuesta de sillas y luego pareció sorprendido cuando se fijó en mí. «Hatsuo, no deberías estar aquí». Antes de que pudiera responder, la puerta blanca se abrió de golpe. «¿Hatsuo?» El hombre mayor llevaba una bata blanca. No podía estar seguro de que fuera el mismo hombre de la llamada telefónica. Pero me puse en pie, hice una reverencia y lo seguí al interior. La confusa declaración de Issei resonó en mis oídos mientras miraba el consultorio quirúrgico. La gran silla inclinada del centro parecía bastante cómoda, y los taladros y sierras en brazos mecánicos que salían de ella como un arbusto metálico estaban brillantes y limpios. El cirujano sostenía un aparato el tamaño de una mosca entre el dedo y el pulgar. ¿Ves? Es bastante pequeño. Todo lo que hará es regular la oxerina que su cerebro necesita para dormir y despertar correctamente. Utiliza los mismos componentes que tu cuerpo ya envía a las células muertas allí, así que nunca se agotará. Asentí amablemente con la cabeza y me senté en la silla como me había indicado. No me dijo que tenía que estar despierto para la operación. Me echó el cabello hacia atrás, afeitó un pequeño círculo, inyectó un anestésico alrededor del lugar y bajó un taladro quejumbroso. La sensación de tener el cráneo taladrado en un pequeño punto vibratorio era muy extraña y desagradable.
pero no quería ser grosero, así que no dije nada. Una vez que atravesó mi cráneo, comenzó a escarbar y pinchar con pequeños implementos hasta que encontró el punto correcto, y lo vi tomar el pequeño dispositivo y moverlo hacia mí fuera de mi vista. No sentí nada, pero sí imaginé una sensación de mayor presión por un momento dentro de mi cabeza. Todo listo, me dijo. Será mejor que selle esto. Comenzó a frotar y sellar con una especie de gel. Levantó un espejo. ¿Cómo está eso? El gel había formado un pequeño círculo azul en mi piel. Me resultaba difícil hablar, así que me las arreglé para sentir y sonreír. Me soltó el cabello y lo dejó caer sobre el lugar, ocultando cualquier evidencia pública de que me había operado. Deberías ver resultados inmediatos. Issei ya no estaba en la sala de espera cuando pasé por ella aturdido, pero no estaba seguro de dónde podía haber ido. Solo quedaba la puerta blanca de dentro y la gran puerta metálica corrediza que daba al patio de grava. Salí a la noche y caminé todo el trayecto a casa sin tomar el tren. Cuando llegué a mi casa, me di cuenta de lo que había hecho al recorrer todo el camino a pie, y me sentí muy bien. Me acosté y dormí muy bien. Al día siguiente, en el trabajo, mi humor era brillante y trabajé mucho más que antes sin cansarme. El cirujano no me había dicho que además de dormir más, regularmente me sentiría mejor. Mis compañeros de trabajo se dieron cuenta y asintieron con ánimo unas cuantas veces. Issei me miraba desde el otro lado de la oficina con el ceño fruncido. Al final de la semana, Hatsuo el vago había desaparecido, y Hatsuo el que no es malo era mi nuevo apodo. Pero eso solo me dio un paso a la arena del trabajo real. Daichi, Eiji e Issei eran los empleados estrella de la oficina, y yo apenas había empezado a entrar en su nivel. Los tres se acercaron uno a uno para decirme que no estaba mal, pero que no debía subirme el ego, ya que eso sería una vergüenza pública. Issei lo hizo el último de los tres, pero su corazón no parecía estar en la broma. El jefe fue mi cuarta visita esa segunda semana después de la operación. Hatsuo, ¿te ha ido bien? ¿Nueva medicación para la narcolepsia? Sin saber cómo responder a los elogios en el lugar de trabajo, hice una ligera reverencia sentado. Hizo su mejor imitación de un jefe americano, algo que hacía a menudo cuando se dirigía a empleados que no conocía bien. Me alegro de oírlo, muchacho. Su sonrisa fue genuina por un momento, y luego dejó caer unas carpetas sobre mi escritorio. De nuevo en japonés dijo: Vamos a probar tus habilidades. Las cuentas no eran grandes compradores, pero eran más importantes que los clientes del nivel inferior con los que había trabajado habitualmente. Trabajé sin descanso durante todo el día hasta que solo quedaron en la oficina Daichi, Eiji e Issei. Sabía que era importante ir a casa y dormir a buena hora, pero quería ver hasta dónde podía llegar. Empecé a cansarme alrededor de las 11 de la noche. El implante me había fallado. Issei vio que mi cabeza caía por momentos y se levantó para forzar un bostezo. Estoy muy cansado. Tengo que irme. Me miró a los ojos al pasar al salir de la oficina, transmitiendo su mensaje. Al irse primero, me había permitido ir a casa también sin perder la cara. Daichi y Eiji me llamaron. Buenas noches, Hatsuo el decente. Estaba muy contento. Pero esto fue todo lo que pude hacer durante las siguientes semanas.
Issei no volvió a salir primero, así que me vi obligado, por mis bostezos y mi pesadez de ojos, a salir de la oficina antes que ellos tres. Podía sentir que mi nuevo rango se desvanecía. Y lo que es peor, esa noche me llamaron mi hermana, mi madre y mi abuela para decirme que les habían subido el alquiler. El casero estaba intentando echar a sus inquilinos para venderlos a una empresa constructora de centros comerciales. Tuve que enviar más dinero que no tenía. Ese fin de semana, volví a ver al cirujano. No se sorprendió cuando abrí la larga puerta de metal sin avisar y llamé a la pequeña puerta blanca que había más allá. Asomando la cabeza me dijo: «¿Quiere que se lo ajuste un poco, no? Siempre quieren lo mismo». Suspiró, pero cedió. «Muy bien, siéntate». El taladro entró más fácilmente esa vez, pues el gel era más blando que el hueso. El gel nuevo sustituyó al viejo, y no tardé en volver a casa. Esta vez, tomé el tren. Podía sentir que la energía me llenaba, pero quería ser inteligente al usarla, no solo entusiasta. Ese lunes por la noche me las arreglé para quedarme en la oficina el tiempo suficiente para que Daichi, Eiji e Issei compartieran miradas furiosas conmigo y entre ellos. Los papeles volaban a diestra y siniestra mientras calculábamos las cuentas. Rellenábamos formularios y hacíamos llamadas telefónicas a altas horas de la noche a otras oficinas que hacían lo mismo. Venta, venta, venta. Eiji se cayó de espaldas en su silla y nos quedamos en silencio. Estaba dormido en el suelo. Lo había hecho. Las filas habían alterado. Daichi seguía siendo el primero, pero Issei ahora era el segundo y yo el tercero. Eiji se puso rojo cuando lo despertamos, pues ya sabía lo que había pasado. Pero era nuevo en el trabajo duro y en la energía personal, y no había quien ganara al indomable Daichi. También Issei se mantuvo lejos de su alcance. Eiji intentaba seguir el ritmo, pero cada día llegaba más demacrado, y finalmente dejó de quedarse esa tarde. Lo vimos deprimido y dependiendo mucho del agua potable mientras trabajaba solo las horas normales. Un mes después, el jefe lo despidió. Fue entonces cuando empecé a pensar en el día en que había visto a Issei en la consulta del cirujano, y también en cómo había reaccionado el cirujano ante mi visita no anunciada. Por lo tanto, pasé por tercera vez. Los sonidos de cierre y taladro cesaron cuando llamé a la puerta blanca interior. Unos 30 segundos después, el cirujano volvió a asomar la cabeza. Esta vez ni siquiera preguntó. Se limitó a dirigirme a la silla. Nunca pensé que me acostumbraría a la sensación de un taladro entrando en mi cerebro, y mucho menos que la disfrutaría. Era porque sabía lo que iba a traer. Mi energía personal era increíble. La orexina estaba al máximo según el cirujano, y yo estaba brillante y feliz y entusiasmado por hacer mi trabajo de una manera que nunca había imaginado. Nuestras batallas nocturnas de papeleo llegaron a un punto extremo, ya que todo el trabajo disponible en la oficina se completó y algo más. Empezamos a forzar las ventas de las llamadas en frío por puro trabajo de raspado de tierra en nuestra búsqueda de más y mejores diamantes figurados. El jefe ponía los números de ventas en una pizarra para que el resto de nuestros compañeros lo vieran cada día. Yo me quedaba hasta las 2 y a veces hasta las 3 de la mañana. Pero Daichi seguía ahí, e incansable por mucho que intentara mantenerme despierto. Por su parte, Issei empezó a requebrajarse y a flaquear.
y una noche optó por salir con una chica en lugar de quedarse hasta tarde en el trabajo. Estaba afuera. Seguía trabajando hasta tarde a veces, y a menudo me enviaba miradas de preocupación cuando se marchaba, pero se había echado una novia y, por tanto, nunca sería el mejor vendedor. Una noche me tomé 5 cafés y me quedé en el trabajo hasta las 4 de la mañana. Daichi seguía con fuerza incluso cuando yo empezaba a desmayarme, y no podía creerlo. Teníamos que volver a la oficina para empezar la mañana en 3 horas. ¿Cómo podía ese hombre trabajar tanto? Fingiendo un tropiezo al pasar junto a él al salir, me moví contra él como parte de mi caída. Y allí estaba, un pequeño círculo azul escondido bajo su pelo. Issei estaba allí, en la calle, con su novia, mientras yo iniciaba mi furioso camino hacia el cirujano para una última visita. Issei me dijo: Hatsu, tienes que parar. Me apartó un momento en la acera y me mostró un punto azul bajo su pelo. ¿Lo ves? Soy como tú, pero he tomado la decisión de parar. Él no era como yo. Lo aparté. Tenía que ganar dinero. Tenía que ser el mejor. Mi familia dependía de mí, y mis compañeros de trabajo me mirarían de la misma manera si me rendía como él lo había hecho. El cirujano parecía estar esperándome. La larga puerta metálica ya estaba abierta, y la blanca del interior estaba entreabierta. Entré y el cirujano comenzó a colocar sus herramientas. No se trataba de un simple ajuste del implante existente. Esta vez, sacó un dispositivo del tamaño de una abeja grande. Eso eliminará por completo su necesidad de dormir. ¿Estás seguro de que estás preparado para ello? No puedes volver atrás. Asentí con la cabeza, no con una aceptación educada, sino con una determinación furiosa. Él no se dio cuenta ni le importó. Comenzó la cirugía con un taladro más grande, y me estremecí mientras sensaciones aleatorias pasaban por mi conciencia. La implantación me hizo sentir calor y frío al mismo tiempo. Y luego, ya estaba hecho. Rellenó el orificio más grande con un gel azul, y me dirigí de nuevo al trabajo con una fuente de energía que corría dentro de mí. Ni siquiera Daichi podía igualar eso. Todavía tenía que dormir, y me sentí triunfante cuando finalmente se fue a casa a las 5 de la mañana, mientras yo seguía trabajando durante toda la noche. Solo hizo falta 1 semana y media para que el jefe me felicitara como el nuevo mejor vendedor y me dirigiera a mi oficina una noche después de que todos los demás se hubieran ido a casa. Él mismo me llevó al nuevo edificio y me dijo que todo eso era posible gracias a mi crecimiento y mis ventas. Tenía mi propia oficina. Fue increíble. Nunca había pensado que un chico pobre como yo llegaría tan lejos. Parecía que mi jefe también estaba orgulloso, porque le vi hablando y sonriendo con un hombre mayor en el extremo opuesto de la oficina. Ese hombre me resultaba familiar, pero sin su bata blanca no lo reconocí en ese momento. En cambio, cerré la puerta y me puse a trabajar con mi nueva computadora. Incluso tenía mi propio baño privado, y al otro lado de la habitación, una ranura para la entrega de las comidas que la empresa encargaba en mi nombre. La vida sin necesidad de dormir era increíble. Trabajé cada minuto de cada hora durante quizás 7 u 8 semanas seguidas, sin necesidad de salir de mi nueva oficina. La comida se entregaba a través de la ranura, y yo iba al baño en mi propia y lujosa habitación lateral.
No había compañeros de trabajo o cotillas que me distrajeran, y nadie podía acercarse a mi liderazgo en ventas. En algún momento de la 8ª o 9ª semana, recibí una llamada de mi hermana, mi madre y mi abuela agradeciéndome el dinero que había salvado nuestra casa y diciéndome que fuera a visitarlas. No creí que pudiera tomarme un día libre, pero cedí y accedí a visitarlas durante unas horas, ya que, al fin y al cabo, era sábado. Fue entonces cuando descubrí mi destino. Mi destino no es solo mío. Fui el primero, pero sé que no seré el último. Abrí la puerta de mi oficina para encontrar una pared de ladrillos. En algún momento de las últimas 8 o 9 semanas, me habían encerrado con ladrillos, y yo no me había dado cuenta. Intenté llamar a alguien para que me ayudara, pero no sabía dónde estaba el nuevo edificio. Mi jefe me había llevado en auto, y mi hermana, mi madre y mi abuela acabaron diciéndome que dejara de hacer un escándalo y volviera al trabajo. Había tomado la misma decisión que yo. Durante unas semanas pude escuchar los gritos de Daichi desde su oficina cercana, pero pronto lo encerraron lo suficiente como para silenciarlo. Mi computadora recibió un nuevo programa recientemente, una pizarra digital. Cada día aparecen nuevos nombres en ella, y el ritmo de incorporaciones es cada vez mayor. Por desgracia para ellos, yo soy el primero de la lista, porque soy el que más vende, y seguiré siendo el mejor, porque no me queda nada más.